Yo sé que ahorita, si me vieran, dirían que tuve suerte, que me tocó una buena vida, que todo se me acomodó bonito. Tengo 36 años, tengo un trabajo estable, una casa donde me siento en paz, y un hombre que de verdad me quiere bien. Y sí, no voy a mentir, soy feliz. Pero para llegar aquí tuve que atravesar cosas que mucha gente no entendería. Cosas que hasta el día de hoy, si las cuento, siempre sale alguien a decir que estuve mal, que cómo fui capaz. Yo ya aprendí a vivir con eso. La gente siempre va a hablar, y yo y él decidimos otra cosa. Decidimos poner nuestra felicidad primero, aunque eso significara cargar con miradas y comentarios. Pero todo eso empezó cuando yo tenía 23 años. Todavía andaba en mi internado de enfermería, toda desvelada, con ojeras, con ese cansancio que te cala hasta los huesos, pero con las ganas de salir adelante bien firmes. Yo me había salido de la casa de mi mamá, llamada Aurora, para rentar un departamento cerca del hospital. Nada lujoso, la verdad, pero era mi espacio, mi intento de vida adulta, una forma de demostrarme que sí podía. Crecí sola con mi mamá. A mi papá nunca lo conocí. Según lo que ella me contó, él nos dejó cuando yo apenas era una bebé, que se fue con otra mujer. Mi mamá siempre lo dijo con coraje, pero también con ese dolor que nunca se le quitó del todo. Yo crecí con esa historia en la cabeza, pero, te soy honesta, nunca sentí que me hiciera falta un papá. Mi mamá se rifó bien cabrón por mí. Nunca me faltó nada, ni comida, ni escuela, ni cariño. Ella fue todo. Aún así, pues, yo tenía esa espinita de querer hacer mi vida aparte, de no depender de nadie. Por eso, cuando pude, me salí. Y ahí andaba, entre guardias, pacientes, doctores que a veces te trataban como si no valieras nada, y otros que sí reconocían el esfuerzo. Era una rutina pesada, pero me gustaba, sentía que iba avanzando. Y en uno de esos días fue donde todo empezó a cambiar. Me acuerdo perfecto, iba saliendo de una habitación, ya bien cansada, con la cabeza en mil cosas, cuando choqué con alguien en el pasillo. Se me cayeron unos papeles y todo. Levanté la mirada para pedir disculpas, y ahí lo vi por primera vez. «Ay, perdón, de verdad, no me fijé», le dije mientras recogía las hojas, medio apenada. «No, al contrario, fui yo, venía distraído», me respondió, agachándose también a ayudarme. Cuando levanté la cara y lo vi directo, sentí algo raro. No te voy a decir que fue algo mágico ni exagerado, pero sí fue como un jalón. Me gustó, así de inmediato. Tenía justo lo que siempre me había llamado la atención en un hombre. Y no solo era lo físico, había algo en cómo me habló, en cómo me miró, que me dejó pensando. Nos reímos tantito, de esos momentos incómodos pero bonitos, y ya, cada quien siguió su camino. Yo pensé que ahí se iba a quedar todo, una coincidencia y ya, pero no. Con el paso de los días empecé a verlo más seguido. Primero de lejos, luego ya más cerca. Luego hasta coincidíamos en la cafetería del hospital. Al principio solo eran miradas, luego saludos, y después ya se fue dando la plática. «Oye, ¿tú eres nueva o qué? No te había visto antes», me dijo un día mientras estábamos esperando café. «No, ya tengo rato, pero ando en el internado. Luego ni tiempo tengo de andar paseando por aquí», le contesté, medio riéndome. «Ah, ya, con razón. Yo acabo de llegar hace poco, por eso tampoco ubicaba casi a nadie». «¿Y tú qué haces aquí?» «Servicio social.
Ya terminé mi carrera de medicina. Me mandaron para acá un tiempo. Ahí fue cuando me dijo su nombre, Leopoldo. No era de por ahí, venía de Reynosa. Tenía como 25 años o 26, no mucho más grande que yo, pero sí se notaba que ya traía más experiencia. De ahí ya no paramos de platicar. Era fácil hablar con él. No había esos momentos incómodos, ni la necesidad de fingir nada. Poco a poco lo fui conociendo mejor. Me contaba de su carrera, de su familia, de cómo le había costado llegar hasta donde estaba. Yo también le hablaba de mi mamá, de mi vida. Y sin darme cuenta, ya esperaba verlo en el hospital, aunque fuera un ratito. Ya cuando coincidíamos, se me olvidaba el cansancio. Era como un respiro entre todo el estrés. Un día, sin hacerlo tan formal, me dijo: «Oye, Rebeca, ¿y si un día de estos salimos fuera de aquí, sin todo este rollo? ¿Como cita o como amigos?». Le solté medio en broma, pero queriendo saber. «Pues, como tú quieras, pero yo sí lo estoy proponiendo en plan de que me gustas», me dijo, así directo, sin rodeos. Eso me sacó una sonrisa. No era de los que se andaban con jueguitos. «Bueno, va, pero sin que llegues tarde, porque odio eso», le dije. Trato hecho. Y así empezamos a salir. Primero tranquilos. Un café, una cena sencilla, caminar, platicar. Luego ya se fue dando más el cariño, hasta que se volvió algo más serio. Nos hicimos novios. Yo la verdad estaba contenta. Me sentía bien con él. Me trataba bonito. Me respetaba, me escuchaba. No era perfecto, claro, pero conmigo era alguien que valía la pena. Pero después de un tiempo, decidí presentárselo a mi mamá. La neta sí me dio nervio, porque mi mamá era medio especial con esas cosas, pero también sentía que tenía que hacerlo bien, sin esconder nada. Así que le hablé un día. «Oye, Ma, quiero ir a verte, pero ahora sí no voy sola». «¿Cómo que no vas sola?», me dijo luego. «Pues tengo novio y quiero que lo conozcas». Se quedó callada unos segundos, como procesando todo. «¿Desde cuándo tienes novio, Rebeca?». «Ya tengo un rato, nada más que no te había dicho, pero es un buen muchacho, en serio». «Pues vente, quiero verlo». Ese día llegamos a la casa donde crecí. Todo estaba igual. Mi mamá había hecho de comer, algo sencillo, pero se notaba que estaba nerviosa. Cuando entramos y le dije: «Ma, él es Leopoldo», fue como si el ambiente se congelara. Mi mamá se quedó viendo a Leopoldo de una forma bien rara. No era la típica mirada de «lo estoy analizando porque es el novio de mi hija». Era otra cosa, como si lo reconociera, como si algo no le cuadrara. «Mucho gusto, señora», dijo Leopoldo, extendiéndole la mano. «Sí, mucho gusto», respondió ella, pero su voz no sonó normal. Durante la comida todo estuvo bien tenso. Yo trataba de hacer plática, de que se conocieran, pero mi mamá no dejaba de mirarlo. Leopoldo se empezó a sentir incómodo, se le notaba. En un momento mi mamá le preguntó: «¿Tú de dónde eres, muchacho?». «Soy de Reynosa, señora. Me mandaron para acá para hacer mi servicio social». En cuanto escuchó eso, mi mamá cambió la cara. Se puso pálida, literal. De repente se llevó la mano al pecho y dijo: «Discúlpenme, no me siento muy bien». Se levantó casi de golpe y se fue a su cuarto. Yo me paré rápido. «Ma, ¿qué tienes? ¿Te ayudo?». «No, es un mareo nada más. Ahorita se me pasa».
La dejé porque insistió, pero ya todo se sentía raro. Leopoldo y yo terminamos de comer como pudimos, y al rato él se despidió. «Oye, ¿todo bien con tu mamá?», me dijo ya afuera. «Sí, bueno, esto espero. Luego se pone medio intensa, pero no pasa de eso. Es que sí me sacó de onda cómo me veía. No le hagas caso, en serio». Se fue y yo me quedé con ese mal presentimiento. Algo no estaba bien. Cuando regresé a la casa, mi mamá ya estaba abajo, esperándome. Se veía seria, muy seria. «Rebeca, siéntate», me dijo. Yo me senté frente a ella, con el corazón acelerado. «No quiero que sigas viendo a ese muchacho». Me lo dijo así sin más. «¿Cómo que no? ¿Por qué?», le dije, ya sintiendo cómo me hervía la sangre. «No me gusta, no me da buena espina». «Ma, ni lo conoces bien, ¿cómo puedes decir eso? Lo suficiente para saber que no es para ti». «Estás exagerando. Es un buen hombre, es doctor, tiene buen futuro, me trata bien». «No me importa eso, te estoy diciendo que no». «¿Y ya? ¿Nada más porque tú lo dices es que tengo que dejarlo?». «Sí, soy tu madre y sé lo que te conviene». Ahí fue donde me enojé de verdad. «Pues, con todo respeto, ma, pero te estás equivocando. Yo lo quiero, y no lo voy a dejar solo porque a ti se te metió en la cabeza que no te gusta». Mi mamá apretó los labios, como conteniéndose. «Te estoy advirtiendo, Rebeca, aléjate de él». Me levanté, agarré mis cosas y me salí. No podía creer lo que acababa de pasar. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en todo, en la reacción de mi mamá, en esa mirada rara que no le quitó de encima toda la noche. Pero había algo que tenía claro. Yo no pensaba dejar a Leopoldo. Yo lo quería demasiado como para soltarlo así nada más. Al día siguiente de todo ese rollo con mi mamá, llegué al hospital con la cabeza hecha un desastre. No había dormido bien, traía ese nudo en el pecho que no se te quita fácil, y lo único que quería era ver a Leopoldo y aclarar las cosas. En cuanto lo vi en el pasillo, sentí ese alivio, como si todo lo demás bajara tantito de intensidad. «Oye», le dije acercándome, «perdón por lo de anoche. Neta, me dio mucha pena cómo se portó mi mamá contigo». Él me vio tranquilo, como si no le hubiera afectado tanto. «Está bien, Rebe, de verdad, no pasa nada. Digo, sí se sintió raro, pero pues tampoco es que me haya tratado mal directamente». «Sí, pero por su forma de mirarte, yo la conozco y no es normal». «Eso sí», me dijo sonriendo. «La neta sí me sacó de onda. No entiendo por qué no le caí bien». Yo suspiré y me recargué tantito en la pared, porque no aprueba que estemos juntos, así de simple. Me lo dijo clarito cuando te fuiste. Leopoldo frunció el ceño, como procesando eso. «¿Y tú qué piensas hacer?». Lo miré directo sin titubear. «No le voy a hacer caso. Ya no soy una niña. Vivo sola. Trabajo, estoy sacando mi carrera. Puedo decidir con quién quiero estar». Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. «Me gusta escucharte así. Yo tampoco pienso dejar esto nada más porque alguien más no quiere». Entonces le seguimos. Y así fue. Decidimos seguir adelante, aunque fuera a escondidas de mi mamá. Sabíamos que no era lo ideal, que tarde o temprano iba a explotar, pero en ese momento lo único que me importaba era que estábamos bien juntos. Con el tiempo, todo entre nosotros se volvió más fuerte.
Ya no era solo que me gustara o que me cayera bien, ya había cariño de verdad. Nos buscábamos, nos hacíamos falta. Él empezó a ir más seguido a mi departamento, ese lugarcito que al principio se sentía medio vacío, pero que con él ahí se sentía distinto, más vivo. Y pues sí, también empezamos a tener intimidad. Era algo natural, algo que se fue dando sin presiones, sin cosas raras. Yo nunca sentí que estuviera haciendo algo mal. Era mi pareja, lo quería, y él a mí, así de sencillo. Mientras tanto, con mi mamá era otra historia. Cada que iba a verla, siempre salía con el mismo tema. Entonces, Rebeca, ¿ya conociste a alguien más?, me preguntaba como si nada. Al principio trataba de evadirla, pero llegó un punto donde mejor le seguí la corriente. Sí, ama, ya ando con alguien. Se le iluminaba la cara. ¿En serio? Qué bueno, hija, así me gusta más. Sí, es buen muchacho, le decía, inventando sobre la marcha. Y así la traía, con mentiras, solo para que dejara de estar encima con lo de Leopoldo. Nunca me explicó por qué lo rechazaba tanto. Cada que le preguntaba, cambiaba de tema, si hacía la ocupada o me salía con otra cosa. Eso me desesperaba, pero también me hacía aferrarme más. Pasaron los meses, y un día, en medio de una guardia, Leopoldo me soltó algo que me sacó de onda. «Oye, Rebe», me dijo en voz baja, «hay algo que te quiero decir». «¿Qué pasó?» «Mi papá vino a visitarme. Llegó desde Reynosa». «¿En serio?», le dije sorprendida. «¿Y por qué no me habías dicho?» «Acaba de llegar, literal ayer en la noche. Y pues me gustaría que lo conocieras». A mí eso me emocionó. Sentí que era un paso importante. «Claro que sí, me encantaría». «Entonces vente hoy en la tarde a mi departamento. Ahí va a estar». Acepté sin pensarlo mucho. Ese mismo día, ya más arreglada y con los nervios normales de conocer a un papá, llegué al departamento de Leopoldo. Cuando entré, ahí estaba, un señor ya grande, pero bien plantado. Se veía serio, pero no pesado. Leopoldo se acercó y dijo: «Papá, ella es Rebeca». El señor me miró con atención, pero con una expresión tranquila. «Mucho gusto, señorita», me dijo. «Leopoldo me ha hablado mucho de ti». «Mucho gusto», le respondí, un poco nerviosa. Nos sentamos a platicar. Yo esperaba algo más tenso, más incómodo, pero fue todo lo contrario. Su papá, llamado Misael, era directo pero amable. Me preguntó de mi carrera, de mi mamá, de cómo nos habíamos conocido. En un punto incluso dijo algo que me sorprendió. «Mira, hija, yo no le veo nada de malo a que ustedes estén juntos. Mientras haya respeto y se quieran, lo demás sale sobrando». Yo me quedé pensando en eso, porque venía justo del lado opuesto que mi mamá. «Gracias, señora. La verdad, eso es importante para mí. Lo importante es que sean felices», remató. Algo que sí me llamó la atención fue que en ningún momento mencionó a la mamá de Leopoldo, hasta que él mismo lo dijo. «Mi mamá falleció hace años», comentó, como si fuera algo ya muy procesado. Yo solo asentí, no quise profundizar en eso. Después de ese día, sentí que todo avanzó más rápido. Ya no era solo una relación de escondidas, ya había una intención más seria. Y sí, en algún punto empezamos a hablar de casarnos. No era un plan loco ni impulsivo. Lo hablamos tranquilos, imaginándonos cómo sería, qué queríamos, cómo podíamos hacerlo funcionar. Y un día, Leopoldo lo hizo realidad.
Me llevó a cenar a un restaurante bonito, de esos donde casi no ves porque sabes que te va a doler la cartera. Todo estaba bien cuidado, la mesa, la luz, el ambiente. Yo ya sospechaba algo, pero no quería hacerme ideas. En medio de la cena, se quedó callado un momento, me tomó de la mano y me dijo: Rebeca, yo ya no quiero seguir imaginando esto nada más. Quiero hacerlo contigo, quiero casarme contigo. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Sacó el anillo, y ahí ya no pude contenerme. Sí, sí quiero, le dije con la voz quebrada. Lo abracé fuerte, llorando pero de felicidad. En ese momento todo lo demás dejó de importar. Ni mi mamá, ni los problemas, nada. Pero la realidad no tarda en alcanzarte. A los pocos días, Leopoldo me dijo: Oye, mi papá estaba pensando en algo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Dice que lo mejor sería hacer una reunión, que estén todos, mi papá y yo, y ella y su mamá, para que hablen, para que vea que esto es en serio. Sentí un vacío en el estómago. No sé, mi mamá no va a reaccionar bien, pues tarde o temprano se va a enterar, y es mejor de frente, ¿no? Sabía que tenía razón, no podía esconderlo para siempre. Está bien, lo haremos. Así que armamos todo. Yo le mentí a mi mamá. Le dije que ahora sí le iba a presentar a mi nuevo novio, el que según ella sí aprobaba. Se puso bien contenta, hasta se arregló más de lo normal. Ya ves, hija, todo cae por su propio peso, me decía sonriendo. Yo solo asentía, con un nudo en la garganta. Llegamos al departamento de Leopoldo. Mi mamá iba tranquila, incluso emocionada, pero en cuanto tocaron la puerta y se abrió, ahí estaba él, Leopoldo, con una sonrisa amable, como si todo fuera normal. La cara de mi mamá cambió en segundos. Se quedó fría, sin moverse. ¿Qué significa esto, Rebeca?, me dijo con una voz que ya traía enojo. Ma, por favor, solo escucha. No, quiero que me expliques ahora mismo por qué estoy aquí y por qué este muchacho abrió la puerta. Déjame hablar, por favor. Ya no quiero esconderlo. Estamos juntos, nos vamos a casar. Solo entra, ma, te lo pido. Se quedó unos segundos en silencio, respirando fuerte. Luego pasó casi a la fuerza, más por dejar de discutir ahí afuera que por otra cosa. Pero en cuanto dio unos pasos dentro del departamento, ahí vio al papá de Leopoldo, a Misael. El tiempo se detuvo. Mi mamá lo miró como si hubiera visto un fantasma, literal. No puede ser, susurró. Misael también la reconoció al instante. Su expresión cambió completamente. Y en ese momento, supe que algo muy grande estaba a punto de salir, algo que iba a cambiar todo. Las caras de mi mamá y de ese señor, de Misael, eran algo que no se me va a olvidar nunca. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí mismo. Yo volteaba a ver a Leopoldo y él estaba igual de perdido que yo. Nadie entendía nada, pero se sentía pesado, como si algo muy feo estuviera a punto de salir. Mi mamá fue la primera en romper el silencio. ¿Tú qué haces aquí?, le soltó a Misael con una voz llena de coraje. Él no se quedó atrás. La pregunta es la misma, Aurora. ¿Tú qué haces aquí? Vine con mi hija, respondió ella señalándome. ¿Y tú? Estoy aquí porque mi hijo me pidió que viniera. Ahí fue cuando todo empezó a tomar forma, pero una forma que yo jamás hubiera imaginado. A ver, ya basta, dije, sintiendo que se me aceleraba el corazón.
¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Leopoldo también intervino, ya desesperado. Sí, esto ya se salió de control. ¿Qué tienen que ver ustedes dos? Mi mamá me miró, y en su cara ya no había enojo, había algo peor, había miedo. Rebeca, me dijo con la voz quebrándose. Yo traté de alejarte de él por una razón, y es momento de que la sepas. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Se tardó unos segundos en hablar, como si juntar las palabras le doliera. Porque él, señaló a Leopoldo, es tu medio hermano. No entendí, literal, mi cabeza se quedó en blanco. ¿Qué? Fue lo único que me salió. Eres hija de ese hombre, dijo señalando a Misael. Él es tu papá. Fue como si me hubieran dado un golpe directo en el pecho. Me quedé sin aire. Sentía que el piso se me iba. No, no puede ser, murmuré, negando con la cabeza. Leopoldo estaba igual, pálido, con los ojos bien abiertos. ¿De qué están hablando?, dijo él. Esto no tiene sentido. Mi mamá empezó a hablar, como si ya no pudiera detenerse. Cuando yo conocí a Misael, él ya tenía un hijo, Leopoldo. Su mamá había fallecido, y yo lo cuidé un tiempo cuando él estaba chiquito. Tendría unos 2 o 3 años. Yo me encariñé con él. Era un niño hermoso. Volté a ver a Leopoldo, y él estaba completamente en shock. Después yo me embaracé de ti, Rebeca, continuó mi mamá. Y él miró a Misael con desprecio. Él me dejó, me abandonó, se fue y nunca más supe de él. El silencio que siguió fue insoportable. Misael entonces habló, pero ya no con esa calma de antes. Y sabiendo todo esto, Aurora, ¿por qué no hiciste algo desde el principio?, le reclamó. ¿Por qué dejaste que esto avanzara? Porque no estaba segura, respondió ella, alterada. Cuando lo vi, se me hizo familiar, pero lo confirmé cuando le vi la misma marca que tiene él. Yo sentía que me iba a desmayar. Esto no puede estar pasando, dije en voz baja. Tienen que separarse, dijo Misael. Esto no puede seguir. Ustedes son hermanos. Nadie sabía qué hacer. Yo volteé a ver a Leopoldo, y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía: dolor, confusión, desesperación. No dijimos nada más. Mi mamá me tomó del brazo. Vámonos, Rebeca, y yo simplemente me dejé llevar. Salimos de ahí como en automático. Ya dentro del carro, yo iba viendo al frente, sin reaccionar. Todo me daba vueltas. De repente, volteé hacia atrás y vi a Leopoldo salir corriendo del departamento. Se veía desesperado. Intentó alcanzarnos, pero mi mamá arrancó. Esa imagen se me quedó clavada. Llegamos a la casa y en cuanto entré, me quebré por completo. Me solté llorando como nunca en mi vida. Sentí que me estaban arrancando algo de golpe. Mi mamá me abrazaba. Ella nomás me pedía perdón, pero yo no podía ni responderle. Los días siguientes fueron raros, silenciosos y pesados. No hablé con Leopoldo, ni él conmigo. Intenté convencerme de que tenía que olvidarlo, de que esto había sido un error, de que la vida seguía, pero no podía sacármelo de la cabeza. Cada rincón del hospital me lo recordaba. Y luego pasó lo inevitable. Un día, estando en guardia, me lo encontré de frente. Nos quedamos viendo. Nadie decía nada, pero en su mirada había tantas cosas que ya no pude sostenerlo.
Intenté irme, pero él me alcanzó. «Rebeca, por favor, tenemos que hablar», me dijo con la voz hecha pedazos. «No, no podemos», le respondí sin poder verlo a los ojos. «No puedo dejar esto así, no puedo hacer como que no pasó nada». Yo tampoco podía. Sin decir más, terminamos metiéndonos a una bodega, lejos de todos. Ahí ya no hubo palabras al principio, solo nos abrazamos fuertemente. Y luego nos besamos, con toda la desesperación que traíamos encima, como si ese momento fuera lo único real. Cuando nos separamos, yo estaba temblando. «No puedo estar sin ti», le dije llorando. «No importa lo que digan, no puedo». Él me sostuvo la cara entre sus manos. «Yo tampoco puedo, Rebeca». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «Vamos a seguir, pero con cuidado. Nadie tiene que saber». Sabíamos lo que implicaba. Sabíamos que la gente lo vería mal, pero en ese momento, lo único que sentíamos era que no podíamos separarnos. Así que decidimos esperar, terminar nuestras carreras, hacer todo bien y luego irnos lejos, donde nadie nos conociera, donde no tuviéramos que dar explicaciones. Y eso hicimos. Terminamos el internado. Él se recibió como médico, yo como enfermera. En cuanto pudimos, nos fuimos a otro estado. Le avisamos a nuestras familias que estábamos bien, que no nos buscaran, que habíamos tomado nuestra decisión. No fue fácil, claro que no, pero lo hicimos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo por el civil, sin invitados y sin fiesta, sin nada, solo nosotros. Y con el tiempo construimos nuestra vida. Ahora todo es distinto. Leopoldo tiene un buen trabajo en una clínica privada. Le va muy bien. Yo también sigo trabajando como enfermera, aunque ahorita estoy en casa. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo del hombre que amo. Sí, sé que muchos lo van a pensar, pero ya elegí mi vida, elegí mi felicidad. Y si me preguntas si me arrepiento, la verdad es que no.